Los calibradores Vernier son instrumentos de alta presión que se utilizan cuando se necesita hacer mediciones en diferentes superficies. Fácil lectura debido al ángulo de inclinación de la superficie del Vernier de 15 grados escala secundaria permite 4 tipos de medición: exteriores, interiores, escalón y profundidad. Tiene cuerpo de acero inoxidable, templado, superficie de medición facetadas, con temple especial, curso monobloque con tornillo de fijación en milímetros y pulgadas. 17. El vernier consta de dos partes principales. Una es la parte fija, que es simplemente una regla, como pueden ver, y puede venir con dos sistemas métricos, el sistema inglés en pulgadas y el sistema internacional en centímetros. Y la segunda parte es la parte móvil, que es una corredera que se desliza paralelamente a la regla fija. En la corredera tenemos marcada la famosa escala de Vernier, que es por la que el instrumento lleva el nombre, y sirve para dividir una pulgada o un milímetro en partes más pequeñas, lo que nos permite hacer mediciones menores a una pulgada y menores a un milímetro. Las otras partes del Vernier son las mordazas para medidas externas, y la forma de usar la mordaza la voy a mostrar con un vaso, ya que al ser transparente no nos perdemos ningún detalle de la manipulación. Y así estaría tomada la medida. También tenemos las mordazas para medidas internas, que se usan así. Además tenemos la varilla para medir profundidades, que se usa así. Y no hay que olvidar que la regla debe estar por fuera del orificio que queremos medir, solo la varilla debe entrar. Tenemos también el botón de deslizamiento, que es el que nos ayuda a mover la corredera. Y algunos verniers vienen con un perno que evita que la corredera se deslice. Esto sirve para mantener la medida que se ha tomado una vez que separamos el vernier de la pieza medida, ya que una mala manipulación podría cambiar el resultado de la medición. Este instrumento de medición es considerado uno de los que tiene mayor precisión al momento de trabajar, pues su escala está en nanómetros o milímetros. Además, cuenta con un sistema de funcionamiento muy sencillo. El tornillo micrométrico tiene una relevancia dentro del mundo de las ciencias, siendo un acompañante idóneo en el cumplimiento de tareas de cuantificación. Tiene también como función medir a nivel interno y externo, y de profundidad, de diferentes objetos, en su mayoría relacionados con la mecánica o las áreas industriales. El tornillo micrométrico usa un mecanismo de funcionamiento rotatorio que le permite hacer mediciones a través de la única operación, la cual es bastante sencilla. Antes de realizar una medición con el tornillo micrométrico, se debe corroborar que el micrómetro se encuentre calibrado. Se va a cerrarse el trinquete, corroborando que el cero del tambor coincida con el cero de la línea de referencia. ¿Cómo se calibra? Lo tiramos lentamente, bloqueamos allí, ahí lo dejamos bien bloqueado, y ahora con la llave, bien, que tiene una parte pequeña y una parte grande, la parte grande la ponemos en el agujero, déjenme que lo doy vuelta, ahí, lo ponemos en este agujero y tenemos que simplemente empujar hacia abajo. Pueden ver que encaja, y acá tengo que tirar en esa dirección, y vamos de a poquito a que encaje el cero. Allí, uno, un poco más, ahí, un poco más, ahí. Sí, ahí está, perfecto. Ahora les voy a mostrar. Lo suelto. Y ahora voy a cerrarlo de nuevo. Los voy a enfocar primero y vamos cerrando lentito. Vamos de a poco, de a poco, de a poco. Y vemos si es que ese 0 milímetros queda justo con el 0. Y ahí, justo. Y si buena, perfecto. Así es como se calibra. Para realizar una medición, se debe colocar entre el husillo y el tope la pieza a medir, y se empieza a cerrar el husillo desde el trinquete para evitar hacer una fuerza extrema. Para hacer las medidas exactas es bastante simple. Lo único que tiene que pasar es que el 0 esté encajando perfectamente con la línea central y tenemos que ver qué número estamos tapando casi completamente. Aquí podemos ver que tenemos 15, 16, 17 y el 18 apenas se ve. El 0 está alineado con esto, o sea que tenemos 18 milímetros. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo usando las barras de acá abajo, que serían los 0,5. Aquí lo cerramos un poco.
ahí que llegue a 0, una vuelta más para que llegue a 1,5, ahí. Ahí podemos ver que estamos tapando la barrita de acá abajo y acá tenemos 10, 11, 12 y acá abajo es 12,5. Ahí podemos ver que son 12,5. ¿Por qué? Porque la línea de acá, la del 0, está encajando con la línea central y estamos apenas tapando el 12,5. Ok, ahora les voy a hacer el ejemplo enseñándole cómo se usan los números del tambor en caso de que no caigan 0. Es muy simple. Vamos primero a 10 milímetros para mostrarles el ejemplo más simple que podría ocurrírseme, de hecho. Ahí estamos justo en 0, que me tapa la cámara, no sé si estoy justo en 0 o no. Ahí sí. Y ahí estamos justo en 0. Ahí podemos ver que al girarlo hacia acá vamos a ir sumándole los milímetros. Así que vamos a hacer un ejemplo. Aquí lo llevaría a 30. Vemos que el que se ve sería el 10, o sea, nuestro número como base sería el 10. Y tenemos que sumarle los 0,30 milímetros, o sea, sería 10,3. Un multímetro digital es una herramienta de prueba utilizada para medir dos o más valores eléctricos, principalmente tensión, voltios, corriente, amperios y resistencia, ohmios. Es una herramienta de diagnóstico estándar para los técnicos de las industrias eléctricas y electrónicas. A menudo tienen varias características adicionales, especializadas u opciones avanzadas. Por lo tanto, los técnicos con necesidades específicas pueden buscar un modelo destinado a tareas particulares. El frente de un multímetro digital normalmente incluye 4 componentes. La pantalla, donde se observan las lecturas de medición. Botones, para seleccionar varias funciones. Las opciones varían según el modelo. Selector o conmutador giratorio, para seleccionar los valores de medición primarios, voltios, amperios o ohmios. Conectores de entrada, donde se insertan los cables de prueba. Parte del multímetro, como observamos, le faltan acá los conectores, que son estos. Mírenlo acá, estos dos. Este es positivo y este es negativo. Y estas son las puntas de contacto, que entran en contacto con los terminales que queremos medir. Se le llama multímetro, pues mide diferentes características, ya sea de voltaje, corriente, resistencia, continuidad, etc. Dependiendo de el uso que le queramos dar. Acá, esto es voltaje directo, esto es voltaje alterno, como podemos observar, con una onda senoidal. Esto es amperes, es decir, corriente, pero esta corriente directa. Esta también es directa. Esto acá es continuidad. Esto es para ver si hay algún cortocircuito en algún punto. Esto, como vemos, es ohmio, esto es resistencia, estos que están acá. Ya este es más avanzado a nivel de electrónica. Este no se usa normalmente para las personas que no son de electrónica. Estos son los conectores. Tiene 3 dependiendo de cómo se vaya a conectar, dependiendo del amperaje. Este está en miliamperes y dice 0.2 amperes, fusible 0.2 amperes a 1000 voltios de corriente directa, 750 voltios de corriente alterna. Entonces estos dos son los que más se utilizan. Este ya es cuando vamos a conectar, como dice ahí, 10 amperes máximo durante 10 segundos. Cuando tiene un amperaje, es decir, una corriente muy elevada, se utiliza este conector. Pero los que vienen normalmente conectados son estos dos. Entonces vamos a tomar acá, como podemos observar, el rojo, vamos a conectarlo acá. Listo. Entonces el negro lo vamos a conectar acá. Listo. Entonces vamos a tomar los dos terminales. Vamos a prender el multímetro. Observen algo, para prenderlo podemos girarlo tanto a la izquierda como a la derecha. Él prende automáticamente. Es decir, pues si lo giramos hacia la izquierda, como podemos observar, en 1000 voltios de voltaje directo tiene 3 dígitos sin punto. En 200 voltios tiene 2 dígitos con un punto y un decimal. En 20 voltios tiene 2 decimales y un dígito. En 2000, eso es mili, ya ahí estamos midiendo niveles ya mucho más inferiores a un voltio. ¿Qué sucede? Hay que tener cuidado con esto, pues si por ejemplo nosotros conectamos, le configuramos por ejemplo 200 voltios y donde lo vamos a medir mide más de 200 voltios, puede dañar el fusible del multímetro que está por dentro o dañarlo. Por lo tanto hay que tener más o menos un estimado de qué voltaje cruza por donde uno lo va, es decir, el voltaje máximo. Esto corriente directa es para baterías, todo aquello que tenga baterías.
Esto de voltaje en corriente alterna es toda aquella energía que es de los enchufles, tomas corrientes, es decir, la energía que se usa en la casa. El amperaje es directo, simplemente se conectan los terminales igual. Para medir simplemente se toma el positivo y el negativo y la misma polaridad donde se va a conectar. Claro, en corriente alterna, es decir, voltaje alterno, la polaridad no existe. Pero en el directo sí, en el directo hay que tener mucho cuidado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? En este caso tenemos dos pilas, miren acá. Una es de 3.7 voltios, 700 mA. Realmente ya lo dice, pero imagínense que no sepamos cuál es el voltaje. Para medir las pilas, que son directas, de voltaje directo, entonces lo vamos a usar esta franja de acá. Entonces, como yo sé que le dice, y que normalmente las pilas no tienen un voltaje muy alto, lo podemos dejar en cualquiera de estas franjas, es decir, podemos poner 1220. Ahora, no es buena idea ponerlo demasiado bajo, mucho más bajo, porque entonces puede pasar lo del fusible. Aunque para voltaje bajito no afecta, el problema es para voltajes altos. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la pila y observen acá, a ver cómo lo hago. Voy a usar las manos porque, como podemos observar, en un segundo, como podemos observar, está tirando 4.10 voltios. Lo tira positivo, observen, ¿eh? Yo no sé la polaridad de esta pila, pero lo tira positivo. Ahora vamos a intercambiarlo, observen lo que sucede cuando lo intercambiamos. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a conectarlo, igualito. Y observen lo que pasa. Me tira el voltaje, pero me lo tira con un signo negativo. Eso me indica que la polaridad está incorrecta. Pero como quiera lo mide y te lo tira. Eso es útil para saber la polaridad cuando no se conoce. Y vamos a ponerlo, observen, acá. Como vemos, cuando lo puse en la parte de continuidad. Observen lo que sucede en esta parte. Si yo tomo estos dos conectores y los toco, ven cómo reaccionó. Me muestra un número. Eso quiere decir que hay un cortocircuito.